Buenas noches, bienvenidos a Perspectivas desde Buenos Aires. Soy Iván Pérez Armenti y de esta manera retornaba a su país Juan Guaidó. Muchos venezolanos lo esperaban en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Guaidó habló brevemente con la prensa antes de dirigirse a la movilización que convocó. Sabemos los riesgos que nos enfrentamos. Eso nunca nos ha detenido. Debe entender el régimen, debe entender la dictadura, debe tener muy claro que eso no ha sido el mecanismo que han utilizado para detenernos. Estamos más fuertes que nunca. Seguimos en la calle, seguimos movilizados y aquí estamos dando la cara por nuestra gente. Luego una exitosísima gira internacional de reconocimiento del planeta Tierra, de la ayuda humanitaria necesaria para nuestra gente. Ese debe ser claramente el mensaje en este momento. Estamos aquí, Venezuela, estamos fuertes, seguimos adelante. Guaidó concluyó de esta forma una gira por varios países de América del Sur, donde se reunió con varios mandatarios que lo reconocen como presidente interino de Venezuela. Primero estuvo en Colombia, donde comandó el frustrado ingreso de ayuda humanitaria a su país. Allí tuvo reuniones con varios políticos importantes, como el presidente de Colombia, Iván Duque, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Luego se dirigió a Brasil, en donde tuvo una cumbre con el presidente Jair Bolsonaro. De Brasil viajó a Paraguay para reunirse con el mandatario de ese país, Mario Abdo Benítez. Pero ese mismo día voló sorpresivamente hasta aquí, hasta Argentina, donde fue recibido por el presidente Mauricio Macri. Y finalmente visitó Ecuador, donde tuvo una cumbre con el presidente Lenín Moreno. Tras su regreso a Venezuela, se temía por una posible detención en el aeropuerto, pero esto finalmente no pasó. De todas formas, el gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia por si algo le pasaba a Guaidó. El vicepresidente Mike Pence escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: el retorno seguro de Juan Guaidó a Venezuela es de mayor importancia para los Estados Unidos. Cualquier amenaza, violencia o intimidación en su contra no será tolerada y recibirá una respuesta rápida. El mundo está observando. Al presidente interino Guaidó se le debe permitir volver a entrar a Venezuela de manera segura, dijo Pence. Pero además, este domingo, John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, presionó al pedir un cambio de gobierno. Entonces, me gustaría ver a una coalición tan amplia como podamos formar para reemplazar a Maduro, para reemplazar a todo el régimen corrupto. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Luego de llegar a Venezuela, Guaidó se fue a las manifestaciones que había convocado, donde le habló directamente a Maduro. Y atención, señores de las Fuerzas Armadas. Es evidente que luego de las amenazas, alguien no cumplió. Muchos no cumplieron. Y lo dijimos el mismo 5 de enero. La cadena de mando está rota. Porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas deriva del voto popular. Y quien usurpa funciones, por más que se quiera disfrazar con una banda porque estamos en carnavales, no es el presidente. Aquí está el presidente encargado de la República de Venezuela. Y ahora nos vamos a Caracas, donde está nuestra reportera Osmari Hernández para contarnos más novedades de esta jornada en Venezuela. Hola Osmari, ¿cómo estás? ¿Cómo fueron las marchas convocadas por Guaidó hoy? Iván, mucha emotividad. Justamente hace días conversábamos sobre todas las interrogantes que había en torno al regreso de Juan Guaidó, cómo llegaría, cuándo llegaría. Pues hoy fue un día de sorpresas. Juan Guaidó arribó en una línea comercial, lo hizo también utilizando el principal aeropuerto del país, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, y sin contratiempos. Aseguraba que incluso uno de los funcionarios de migración le dio la bienvenida como presidente de Venezuela. Y luego de allí hizo una parada muy cerca del aeropuerto donde había un grupo de sus seguidores, los saludó, agitó la bandera de Venezuela y luego se dirigió hacia la plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, donde se realizó la concentración en su apoyo en la capital venezolana, aunque hubo concentraciones en las principales ciudades del país. Mucha emoción, Iván, lágrimas incluso ante su llegada y también gritando consignas, aplaudiendo. Su esposa Fabiana Rosales también lloró una vez subió a la tarima para darle la bienvenida a Juan Guaidó. Osmari, ¿hubo alguna reacción desde el lado de Maduro? ¿Alguien dijo algo? Porque recordemos que tanto Maduro como Diosdado Cabello habían dicho que él iba a tener que rendir cuentas ante la justicia. Digamos que, según ellos, hoy
Guaidó no le iba a pasar bien y no tuvo ningún problema. Así es, Iván, incluso lo llamaron prófugo de la justicia. Habían dicho que una comisión de bienvenida, en un tono irónico, lo iba a esperar en el aeropuerto. Esto en alusión a una posible detención. Sin embargo, no fue así. La delegación que estuvo allí esperando a Juan Guaidó fue una comisión de embajadores de la región, también de países de la Unión Europea, el encargado de negocios de Estados Unidos y embajador de Canadá, varios embajadores a la espera y pendientes de cualquier cosa que pudiera pasarle a Juan Guaidó. De momento, por parte del gobierno de Nicolás Maduro ha habido silencio, no ha habido ninguna reacción en torno a la llegada de Juan Guaidó, que pues ha generado grandes expectativas y mucha emoción entre sus seguidores. Sabemos que en Venezuela, tanto como aquí en Argentina, es feriado por carnaval, pero ¿se espera que alguien del gobierno en algún momento diga algo? ¿Está prevista alguna presentación, alguna locución de Maduro o de alguien de su gobierno? No está prevista, no hay alguna convocatoria, pero sí estamos a la expectativa de que en cualquier momento se pueda generar una reacción a la llegada de Juan Guaidó y a lo que han sido sus declaraciones, porque además su próxima actividad va a ser con los empleados públicos, con los trabajadores de la administración pública. Justamente este martes también envió un mensaje a la Fuerza Armada pidiéndole que impida la actuación de los civiles armados o grupos colectivos que fueron los que pidieron el ingreso de la ayuda humanitaria el pasado sábado 23 de febrero, y le pidió también a sus seguidores que se mantuvieran en las calles. De hecho, convocó a una movilización para este sábado. Y por último, Mari, Guaidó dijo que este martes iba a ser importantes anuncios. ¿Se sabe qué podría anunciar? ¿Por dónde pueden llegar a venir esos anuncios? ¿Hay algún tipo de adelanto? Sí, lo que adelantó fue que este mensaje sería enviado a los trabajadores de la administración pública. Se espera que en los próximos minutos ofrezcan detalles de esta actividad que tendrá lugar el próximo martes, pero escuchemos parte de lo que fue su mensaje en el que se pronunció sobre este tema. Llegó el momento de decir ya basta. Llegó el momento de dejar sin funcionamiento a ese régimen que los oprime. Así que mañana convocaré a una reunión con todos los sindicatos, con todos los empleados públicos, para mañana hacer un importante anuncio al país. Y el día sábado, atención, continuamos en las calles. Justamente, Iván, acaba de llegarme la información. Fue convocado para las 11 de la mañana este martes una reunión con los sindicatos de los trabajadores de la administración pública en el Colegio de Ingenieros a las 11 de la mañana de este martes. Guaidó fue bien enfático en llamar a los ciudadanos a mantenerse movilizados, a mantenerse en las calles para lograr el objetivo de transición que se ha planteado, Iván. Bueno, Osmari, vamos a seguir muy atentos a todo lo que pase mañana justamente en estas reuniones que va a tener Juan Guaidó. Era Osmari Hernández en vivo desde Caracas. Y vamos a seguir en la capital venezolana porque ya estamos en comunicación con Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y quien acompañó a Guaidó en esta gira. Muchas gracias por estar con nosotros, Sucre. Muy buenas noches. ¿Cómo fue esta vuelta a Caracas? Bueno, una vuelta a Caracas con mucha tensión porque, como ustedes saben, aquí en Venezuela el Poder Judicial está absolutamente secuestrado por el partido político del señor Maduro, y durante la gira que emprendimos por América Latina se dieron muchas amenazas de encarcelamiento, de comités de recepción en tono irónico en Maiquetía, y frente a esa amenaza, pues nosotros seguimos firmes. Estamos claros que luchando en contra de una dictadura como estamos luchando en Venezuela, la amenaza de cárcel, la amenaza inclusive de muerte, siempre está presente. Ya son muchos casos de presos políticos que tenemos en Venezuela, cercanos a 1000 personas que están presas por motivos políticos, y bueno, hay una cantidad de dirigentes en el exilio, dirigentes asesinados, como el caso de Fernando Albán. En Venezuela hoy hacer política es una actividad absolutamente riesgosa, pero por encima de eso está nuestra convicción de que podemos tener y vamos a tener un país distinto a este desastre tutelado por Cuba a través de este modelo fracasado que han denominado socialismo del siglo XXI. Sucre. Así que con mucho optimismo y recorrimos América Latina para seguir consolidando esta inédita alianza internacional en pos de la recuperación de la democracia en Venezuela.
¿Y por qué cree que no tuvo problemas para ingresar nuevamente al país? Porque tanto Maduro como Diosdado Cabello habían anunciado que iban a estar esperándolo, como bien decía, fueron irónicos en esto. ¿Por qué cree que finalmente nada de eso ocurrió? Bueno, la debilidad de este gobierno usurpador es evidente. Las advertencias que lanzó el mundo democrático que está acompañándolo, son más de 53 países que reconocen hoy a Juan Guaidó como presidente interna, dentro de lo que es la coalición de este gobierno forajido. Hay una gran división. La información que tenemos es que había un grupo de radicales pidiendo el encarcelamiento y un grupo de moderados que aparentemente pues se impusieron recomendando la inconveniencia por las consecuencias internacionales e internas que esto iba a tener. Un momento de absoluta debilidad agónica y que no se puede permitir el lujo de encarcelar a quien hoy representa la esperanza y el liderazgo de Venezuela para salir de esta pesadilla que tenemos los venezolanos y comenzar un proceso de reconstrucción a través de, como ha dicho el presidente Guaidó, el cese de la usurpación, un gobierno de transición y las elecciones libres. Francisco Sucre, muchas gracias por haber estado con nosotros en Perspectiva desde Buenos Aires. Vamos a seguir muy atentos a todo lo que pase. Muchas gracias por estar con nosotros en vivo desde Caracas. Y nosotros más adelante vamos a analizar toda la actualidad de Venezuela con nuestra invitada Irma Argüello, experta en seguridad internacional. ¿Qué puede pasar con Guaidó y Maduro en Venezuela? Luego de un corte se lo preguntamos. Ya volvemos. Vive en Seguridad internacional y presidente en Cúcuta, Colombia. Y para analizar la crisis económica e institucional en Venezuela está con nosotros Irma Argüello, especialista en seguridad internacional y presidenta de la Fundación No Proliferación para la Seguridad Global. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué crees que hoy, a pesar de todo lo que se había dicho, Guaidó pudo entrar a Venezuela sin problemas e incluso, según él, en Migraciones lo saludaron diciéndole bienvenido, presidente? Bueno, porque en realidad, si no era así, se iba a producir la alternativa menos deseada, que iba a ser dispararse los pasos para una intervención militar humanitaria. Esto es algo que está flotando, porque tanto el presidente Trump como los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, como Guaidó mismo y los presidentes de la región, si bien los de la región lo han descartado por el momento, luego de la reunión del Grupo de Lima, en realidad queda flotando siempre el tema de una posibilidad de una intervención. Entonces, si Guaidó hubiera sido apresado o si hubiera ejercido algún tipo de violencia sobre él, seguramente la Asamblea Nacional se va a reunir de emergencia para disparar el artículo 187, inciso 11 de la Constitución, que lo que plantea es el permiso para que una fuerza extranjera entre al país. ¿Y esa sería una solución o empeoraría las cosas? Porque algunos dicen que una intervención armada en Venezuela, digamos, se sabe dónde empieza pero no dónde termina. ¿Cómo lo ves? Sí, tal cual. Es una cuestión que es un final abierto lo que podría pasar. Y nadie quiere llegar a eso. Lo que pasa que los mecanismos, o sea, los gobiernos de la región, sobre todo del Grupo de Lima, y en esta instancia todos los gobiernos que han reconocido a Guaidó, lo que apuestan es a una rebelión interna de las Fuerzas Armadas para evitar esta intervención externa. Nunca una intervención externa es algo bueno, si lo vamos a ver, pero bueno, hay muchos que la están pidiendo en Venezuela, realmente. ¿Y todo lo que está pasando, crees que está llevando ese camino pensando en la ayuda humanitaria que finalmente no pudo entrar el 23? Del otro lado, que tampoco se ahorran comentarios ni, digamos, ni acciones para tratar de calmar las aguas. ¿Cómo ves puntualmente el tema de la entrada de la ayuda humanitaria? ¿Fue que el chavismo estaba muy bien organizado? ¿Alguna impericia del lado de Guaidó? ¿Cómo lo ves? Eso ha sido un desastre realmente, pero ha puesto en evidencia cuál es la verdadera cara del gobierno de facto, podríamos decir, de Maduro, ¿no? Acá lo que hay que tener claro es que primeramente el gobierno de Maduro no es el gobierno legítimo. El gobierno legítimo es el de Guaidó por el mandato constitucional. Eso es lo primero. Que Guaidó no es autoproclamado, sino que está acorde con la Constitución de Venezuela. Entonces, en ese aspecto,
Por eso se han disparado los reconocimientos a nivel internacional, el de la OEA, el del Grupo de Lima y el de más de 50 y pico de países. Claro. Eso por un lado. Por otro lado está todo lo que es la pirotecnia verbal, ¿no? que se da en estas situaciones de conflicto, donde en realidad los líderes tratan, bueno, de traer agua para su molino. Y eso es lo que han hecho los líderes del Maduro y los que los rodean, ¿no es cierto? Tanto al punto que Diosdado Cabello dijo que lo iban a estar esperando y cosas por el estilo. Sí, después no pasó, pero se dijo. Se dijo. Ahora, ¿cuál es la verdadera esencia que hay debajo de todo esto? La verdadera esencia es que si Maduro contara con los apoyos internacionales fuertes de China y Rusia, ya hubiera tomado medidas más drásticas. Y no lo ha hecho porque China y Rusia en estos momentos están en una posición expectante. Cuando se reúne, la semana pasada se reunió 2 veces el Consejo de Seguridad, sí, el 26 y el 28. Y el 28 en particular hubieron 2 resoluciones que se plantearon. Una que llevaba a Estados Unidos, que tuvo 9 votos a favor sobre 15, pero la vetaron China y Rusia. Y que otra, tienen poder de voto porque son miembros permanentes. Claro, exactamente. Y por otro lado, una que llevaba a Rusia, que en realidad tuvo 3 apoyos solos, ¿no? O sea que no hubiera tampoco prosperado, aunque nadie lo hubiera vetado. El tema es que la resolución que llevaba Estados Unidos planteaba la necesidad de elecciones libres en Venezuela y la reinstitucionalización del país en una línea como antes se mencionó acá, que mencionó el diputado que acompañó a Guaidó, ¿no? En esos pasos que son los pasos de, definir primeramente la salida del gobierno de Maduro, luego el gobierno legítimo y luego la llamada a elecciones. Hasta ahora no se ha dado la salida de Maduro, entonces todos esos procesos tienden a tener una confusión, ¿no? Claro. Entonces, si no ha sucedido nada más por parte de Venezuela, de lo que sería el régimen de Maduro, simplemente porque la fuerza que tiene es muy reducida en estos momentos, porque en realidad China y Rusia lo que pretenden no es tanto una cuestión ideológica, sino proteger sus intereses económicos, que son muchos en Venezuela. Entonces, ¿qué es la novedad que ha sucedido en el día de ayer en todo esto? La novedad es que Lavrov, que es el canciller de Rusia, ha de alguna manera planteado en una conversación con el secretario de Estado, Mike Pompeo, la posibilidad de tener una reunión bilateral para hablar de Venezuela. Esto es extremadamente importante porque hay que tener en cuenta que estas cuestiones necesitan el acuerdo de las grandes potencias para no terminar en desastre. Claro, justamente te iba a preguntar, digamos, cómo se involucraban las grandes potencias en este tema. ¿Y cómo lo ves a Maduro? ¿Está entrando en un callejón sin salida? ¿Todavía tiene margen como para hacer algo? Yo creo que está entrando en un callejón sin salida. El tema es o con una salida que puede ser una salida a Rusia, una salida a algún lugar que le pueda ofrecer asilo político. No creo que esto termine, deseablemente no va a terminar en un más derramamiento de sangre, pero si ellos se ponen en una posición muy dura y verdaderamente atacan tanto a los miembros de la Asamblea Nacional, que es la Asamblea Nacional legítima, como a Guaidó, seguramente puede llegar a haber en algún momento una intervención militar que no la deseamos, por supuesto. Y hablando justamente de los militares, ¿es deseable que los militares a esta altura del siglo, en 2019, tengan tanto poder y tanto poder de decisión sobre los gobiernos en distintos países? Digamos, que hoy en día sean parte del apoyo clave para Maduro. Llegado la instancia en que eventualmente cambie el gobierno en Venezuela, ¿sería deseable que los militares no tengan tanto poder como tienen ahora? Mira, yo creo que el que tenga las armas tiene el poder, en definitiva. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta y en realidad los militares ha habido durante los años, tanto del chavismo como del madurismo, grandes purgas dentro de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Entonces, lo que ha quedado es un grupo de mandos medios que son los que van abandonando sus distintas posiciones para plegarse, esos 700 de los cuales se habla, y un montón de gente silenciosa que está esperando a ver qué sucede, y un núcleo duro que es el núcleo que va a seguir
a Maduro a rajatabla. ¿Por qué lo va a seguir a rajatabla? Porque son los que están involucrados en los negocios del narcotráfico, de todo el crimen organizado que ha montado Maduro en Venezuela. Entonces es lógico que defiendan sus propios intereses, que no son los intereses del país, lógicamente. Todo esto del narcotráfico, además, son cosas que habrá que probarse, digamos, hay muchas investigaciones, pero tenemos que ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Yo diría que está bastante probado eso, y cuando se han planteado los distintos informes referidos a la cuestión de Venezuela, que no es solamente una cuestión de falta de alimento y medicina, sino un recorte absoluto de los derechos, civiles, elementales para la población. Ahí van surgiendo todas estas pruebas respecto de que hay un cártel de los soles, que es un cártel formado por militares y que el 60% de la droga que se produce en Colombia sale a través de Venezuela. Y por último, me gustaría preguntarte, ¿qué apoyo popular tiene Maduro hoy? Más allá de los militares y demás. Hemos visto que cuando se presenta, además, hay gente, menos de la que se veía hace algún tiempo, pero todavía hay gente que lo sigue apoyando. ¿Qué apoyo popular crees que tiene Maduro hoy? Por las encuestas que circulan, que bueno, hay que tomar todo esto con pinzas, sí, porque hay dos bandos en pugna en este momento, ¿no? Se habla de un 10%. Se habla de un 10%. Se dice que el 90% está apoyando a Guaidó. ¿Por qué? Porque el 90% son los que no sufren los beneficios, ¿no? O que sufren los perjuicios, digamos, de toda esta situación. Bueno, veremos qué es lo que pasa. El tema de Venezuela parece que va a tener para largo, no va a ser tan rápido como todos esperaban en un principio, con la entrada de la ayuda humanitaria que se iba a definir. ¿Crees, te pregunto brevemente, que están jugando tanto Guaidó como Maduro a desgastarse el uno al otro, a ver quién termina? Absolutamente. Ese es el peligro de esta situación. Porque si Guaidó y lo que ha venido con tanto ímpetu y con tanto apoyo internacional se desgasta, podríamos ya llegar a tener una nueva Cuba, por ejemplo, que tampoco la queremos en la región. Este ya no es un problema de Venezuela, sino que es un problema regional, también por los links que tiene Maduro y su régimen con el terrorismo internacional y con el crimen organizado. Irma Arguello, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos con más.